Don Ignacio López Tarso, después de ser seminarista, sargento primero y trabajar en una fábrica de mezclilla, decidió cruzar la frontera y se va de bracero a los Estados Unidos. Pues nomás por puntada. Eh, Tenía unos vecinos que me platicaron la cantidad de dólares que traían de allá. Ellos ya habían estado antes, 1 o 2 años antes, y efectivamente habían traído mucho dinero y ahí se compraron un coche nuevo y me presumían mucho. Me dijeron, nosotros te llevamos con esta gente. Y sí, me llevaron y entonces nos fuimos a Irapuato primero, donde me hicieron exámenes físicos, donde firmé un contrato y fui de los braceros contratados por medio de un contrato de un año obligatorio y a la cosecha de la naranja en un pueblo que se llama Merced, en el estado de California. Y entonces ahí estuve. Pero, pues lo que es la vida, ¿no? El destino de cada quien. Eh, Me caí de un árbol muy alto, unos naranjos altísimos. Yo dije, nah, naranjos como yo los conocía, pues, parado en el suelo, cortar naranja va a ser facilísimo. No, eran unos arbolazos enormes de naranjas y había que subir con un ayate y con unas tijeras a cortarle la colita a la naranja y meterla al ayate y luego bajar y llenar la caja y bueno, y yo lo hacía muy lentamente y luego me daba sed y me comía las naranjas que había cortado y en fin, fue un fracaso como agricultor. Y luego todavía tuve ese accidente que me caí de muy alto y caí sobre unas cajas de madera abajo, no me maté, yo creo por pura suerte, me fracturé la espina y desperté pues 2, 3 días después en un hospital ahí. Y estuve ahí muy bien atendido, había una güerita maravillosa y una gringuita, Miss Page, que me trataba con amor y me apapachaba y me trataba estupendo y yo ya no quería salirme del hospital. Yo decía, ya me quedo aquí con la güerita esta chula, Miss Page, y no, ya me dieron la noticia de que no me podían operar, que necesitaba una operación muy grave, muy pronto y muy cara, que ahí no me la podían hacer. Le dije, bueno, y entonces, pues si me caí aquí, ustedes son los responsables, ¿no? Y le dijeron, no, no, te vamos a mandar a México. Me dieron $20, sin un centavo, más que $20 en la bolsa, me treparon a un tren de segunda clase y me ahí transbordar en la frontera y así llegué hasta Buenavista. Apenas podía caminar y entonces yo vivía por la Villa de Guadalupe y llegué ya a la cama porque no podía estar y caí en manos de un magnífico doctor, un genio de la cuestión de los huesos. Me tuvo meses amarrado en una cama de tablas con un radiecito ahí junto, que era mi única diversión, y me operó y quedé muy bien. Fue una operación maravillosa. 8 horas de operación, me sacaron hueso de la rodilla hacia abajo hasta el tobillo, una astilla grande de mi pierna. Me dijo el doctor, ahora sí, va la operación en serio. Esto es nada más el principio. Esta astillota te la voy a poner como riel en la espalda para soldarte tu espina, que tienes fracturadas 2 vértebras muy importantes. Estuvo un año, casi un año en la recuperación en la que tuvo acceso a leer, a la música. Sí, ahí con ese radiecito empecé a oír ópera y música sinfónica y empecé a conocer a los compositores. Luego mi padre me regaló un libro con la vida de estos compositores. Todavía tengo por ahí el librito. Y ahí me enteré del teatro, empecé a leer teatro, que es una lectura muy interesante porque los dramaturgos no te dan todos los datos que te da un novelista. El novelista te hace descripciones de páginas y páginas describiéndote una casa,
o un paisaje, en fin, o un personaje. Y sin embargo, en el teatro, con unos cuantos datos, tienes que imaginar todo. Imaginar el lugar, imaginar el espacio, imaginar el atuendo de los personajes, imaginar todo, dónde suceden las cosas. Y esto me gustó mucho, la lectura de teatro, y empecé a leer mucho teatro. Y me cayó también un libro de Villaurrutia, que es un gran poeta, y al empezar a caminar, porque tuve también un periodo de recuperación donde empecé a aprender a caminar otra vez, ¿no? Ya recuperado e influenciado por las lecturas que lo acompañaron en su convalecencia, decidió probar suerte como actor. En ese periodo leí que Villaurrutia era maestro de teatro y entonces fui a Bellas Artes a buscarlo para conocerlo. Y él me invitó a quedarme en su clase como oyente primero y después al poco tiempo me dijo, sí, yo creo que tienes condiciones y quédate, inscríbete y quédate ya como alumno de la escuela de teatro. Él me enseñó a respetar el texto, me enseñó a respetar el escenario, me enseñó a respetar el trato con el público, me hablaba de la autoridad que debía yo tener con el tiempo, adquirir autoridad para pisar el teatro con autoridad, para pisar el escenario, primero con confianza, con seguridad después, y luego con autoridad. Necesitas tener autoridad en escena y pararte en escena y que eso sea suficiente para que el público acepte lo que digas. Desde luego te lo da el repertorio. Si tú haces personajes superficiales, personajes que simplemente hacen reír o que son personajes sin historia, sin fundamento, sin una historia fuerte, sin raíces. Si haces ese tipo de personajes superficiales, también tú resultas ser un actor así. Los grandes personajes del teatro clásico te hacen asentarte, te hacen adquirir esa autoridad y ese peso que requiere el actor en escena y que solo lo da el tiempo. Eso te lleva a ese teatro de ese nivel, ¿no? Te lleva a Shakespeare, te lleva a Molière, a Arthur Miller de los modernos y a los grandes autores, a Sergio Magaña, ¿verdad? El Moctezuma II, el gran inquisidor de Hugo Argüelles, el Usigli, ¿verdad? Los personajes de los grandes autores, de los grandes dramaturgos, los clásicos españoles del siglo de oro. Anteriormente, los primeros, los grandes maestros, los que nos enseñaron el teatro en el mundo occidental, que son los padres de la cultura y del teatro, son los griegos, ¿no? Pues hay que acudir a ellos, y el teatro griego es maravilloso. Y los grandes personajes del teatro griego son una gran responsabilidad, pero también un gran placer el interpretar esos personajes maravillosos. En mi familia siempre se ha hablado de arte, de música, de escultura, de pintura, de teatro, de cine, de arte. Todo el tiempo ha sido arte. Desde que era yo chico fui al ballet, fui a las orquestas sinfónicas, fui a la pintura. Hay quienes aseguran que este primer actor sufrió una fuerte discriminación dentro del cine mexicano. Él era un pobre analfabeto, lo más bajo en la escala social, y para colmo de males, mudo. De modo que pues era la escoria humana, ¿verdad?